Bueno, vamos a tomar la palabra del Señor. Y quiero que vayamos a Mateo capítulo 16. ¿Sí? Vamos a leer Mateo capítulo 16. Sí. ¿Listos? ¿Ya estamos ahí? Amén. Bueno, dice la palabra del Señor. Dice: vinieron los fariseos, ¿sí? Sí, Señor. Y los saduceos para tentarle, y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócrita, ¿qué sabéis distinguir al aspecto del cielo? Mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Amén. Padre, te doy gracias porque nos regalas esta palabra y te pedimos que obres en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Tomemos asiento. El título para esta enseñanza se llama El comportamiento, o los comportamientos y el peligro de un falso creyente. Amén. El texto nos muestra una advertencia a la hipocresía, ¿cierto? El texto nos muestra la ceguera espiritual de aquellos que no perciben y no quieren ver la realidad de las evidencias y de las obras claras que muestran la existencia de un Dios real y de un Dios vivo y de un Dios creador, ¿cierto? Amén. Muestra la ceguera espiritual, nos muestra el texto, ¿sí? De esas personas que a pesar de que cada día, ¿cierto?, en sus vidas pueden ver de que hay un Dios vivo y hay un Dios real, pero ante tantas evidencias no lo pueden ver, ¿cierto? No la comprenden, no lo reciben, ¿cierto? No lo quieren aceptar voluntariamente, no lo quieren aceptar. Pero miren que a pesar de que el texto también nos muestra las consecuencias de este pecado, ¿cierto? Nos muestra la consecuencia, porque Jesús les muestra la consecuencia, ¿cierto? Para que a pesar de las consecuencias de esto, pues también puedan darse en cuenta y arrepentirse. Pero a pesar de las consecuencias tampoco, ¿cierto? Y nosotros podemos ver esto cada día, ¿cierto? Cada día nosotros podemos ver cómo las personas somos testigos de estas mismas situaciones. Porque las personas cada día nos damos de cuenta de que todo mal camino o toda mal obra, ¿dónde termina? ¿Termina en algo bueno? No, siempre las cosas malas terminan ¿en qué? En algo malo. Y que todo lo malo que hace una persona, toda desobediencia, todo mal camino, ¿a dónde termina?
¿cierto? Y entonces toda persona sabe y conoce esto. Y no se puede hacer ignorante. Porque si nosotros le preguntáramos a un alcohólico, o le preguntáramos a una persona que roba, a una persona que vive cometiendo un pecado, o digamos una persona que está infringiendo la ley de Dios, y le preguntáramos, ¿cree que eso que está haciendo, o usted cree que el mal que usted hace lo lleva a algo bueno? No. La persona sabe que eso no lo va a llevar a algo bueno. Una persona podría examinarse y podría decir, oye, el camino por donde tú estás caminando, ¿cierto? El trayecto, la carretera que por la cual usted camina y anda, ¿te has preguntado y te has examinado el fin de ese camino? ¿Dónde termina? De su vida. ¿A la muerte? Obviamente. La persona debería examinarse y preguntarte oye, yo estoy caminando por esta senda. No es la senda de la verdad, ni es la senda de la justicia, sino que mi camino es un camino de muerte. Porque yo mantengo haciendo el mal. Oye, ¿a dónde terminas? ¿A dónde vas a terminar? Y pues lógicamente, ¿a dónde lo va a llevar? A un lugar muy lamentable. ¿Por qué la persona no se para y dice, oye, realmente no es lo correcto, ¿no? Debo examinar y debo mirar cómo es realmente mi caminar. Pero mire que a pesar de eso, las personas que pasan, a pesar de tener grandes evidencias de que lo lleva a un mal lugar, más sin embargo, persisten en seguir por ahí, ¿cierto? Persisten en caminar y en continuar con sus vidas. ¿Cierto que sí o no? Sí. ¿Amén? Amén. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que sucede? Que la persona está, ¿qué? Ciega y endurecida en su propio corazón. Y no quiere, ¿qué? Entender, y no quiere, ¿qué? Y no quiere examinar su vida. Por eso lo que nos dice a nosotros un versículo bíblico nos dice algo muy claro. Dice, hay caminos que al hombre, ¿qué dice? Hay caminos que al hombre le parecen caminos correctos, pero su fin es el propio ¿qué? El propio mal. O la palabra nos dice, el hombre es sabio en su propio pensamiento. ¿Sí? Entonces nos muestra ¿qué? Nos muestra una gran advertencia. Pero mire que también el texto también nos puede alentar al cristiano, ¿cierto? El texto alienta al creyente. ¿Dónde está el creyente? Amén, ¿sí? ¿Dónde está el cristiano? Amén. Lo alienta. Porque así como Cristo nos enseña y nos muestra el camino de la hipocresía, ¿cierto? El camino y el fin del camino del falso creyente, que es pésimo, un final lamentable, también podemos ver que hay esperanza para el creyente, amén. Porque así como decimos, bueno, o sea que lo bueno que yo haga, mi abnegación, mi lucha, mi obediencia, mi comportarme bien, mi compromiso, mi entrega con Dios, también tiene un resultado bueno. Ese sí tiene un resultado bueno. ¿Amén? ¿Cierto que sí? ¿Por qué muchas personas viven de tal manera mal? Porque para ellos están tan engañados que ellos creen que el vivir en este mundo es vivir para aquí, vivir para la tierra. Que aquí es donde tienen fruto y por eso entregan su vida aquí. Pero nosotros podemos decir, el cristiano debe alegrarse y gozarse de que todo el esfuerzo, toda la entrega, toda su vida dedicada al Señor no es en vano. No es en vano, amén.
todo lo que nosotros ofrezcamos al Señor, nuestro compromiso con el Señor, nuestro servicio al Señor, nuestra obra al Señor, eso tiene una buena recompensa y vamos a ser bien recompensados. Amén. Amén. Que esto nos anime a seguir, que esto nos anime a continuar, a seguir en ese compromiso con el Señor. Entonces, como yo le dije, el título es El comportamiento y el peligro de un falso creyente. ¿Por qué? ¿Por qué digo que de un falso creyente? Porque la palabra de Dios ahí nos habla de que en Mateo capítulo 16 nos habla de dos grupos. Un grupo llamado fariseo y otro grupo llamado ¿cómo? Los saduceos. Pero cuando usted mira, estos dos grupos no eran personas que no conocieran de la ley, o no eran personas que no se congregaran, o no eran personas que no oraran, o no eran personas que no ayunaran ni que no ofrendaran. Eran personas que vivían una vida religiosa, vivían de cierta manera, de una manera con una religión, ¿cierto? Ellos lo hacían. No eran personas que desconocían de Dios, no eran personas que estaban realmente, que nunca supieron de Dios o que nunca tuvieron en una sinagoga, sino eran personas que frecuentaban las sinagogas, personas que enseñaban también, pero más sin embargo fueron considerados por Cristo como hipócritas, ¿cierto? Como hipócritas. Y por eso digo, de esta misma manera pueden haber creyentes, ¿cierto? Pueden haber personas religiosas que pueden hacer todo esto, pero que a pesar, para el Señor no son ¿qué? Verdaderos creyentes. Y voy a mirar el primer comportamiento. El primer comportamiento de un falso creyente es que se opone a la verdad. ¿Que se opone a qué? A la verdad. Bueno, ese oponerse quiere decir restringir o resistir la verdad, ¿cierto? Y nosotros pensaríamos cómo una persona, cómo un cristiano supuestamente puede oponerse a la verdad. ¿Cómo puede oponerse a la verdad? Y lo que nosotros nos muestra aquí es que ellos vinieron a Jesús, nos muestra, ellos dice, vinieron a Jesús, los fariseos y los saduceos, ¿para qué? Para tentarle. Este grupo que vino a Cristo no vino con la intención de ¿qué? De adorar, no vino con la intención de escuchar su palabra, no vino con la intención de orar, de glorificarle, de honrarle, sino la intención de estos dos grupos de acudir a Cristo, de venir a Cristo, fue con una intención pecaminosa y mala, con una intención de ¿qué? De tentarle, ¿cierto? No venían con un corazón sincero, sino que su intención era ¿qué? Mala, ¿cierto? Mala. Por eso entonces miremos que un creyente, un falso creyente, digo, como este tipo de personas, se puede acercar a Cristo no con la intención de ¿qué? No con una buena intención de adorar, no con una intención de glorificar, no con la buena intención de venir al Señor con buena disposición, sino con una indisposición de arrogancia, ¿cierto? De enfrentar a Cristo, de oponerse a Cristo. Y cuando yo digo y que de resistir o de oponerse a Cristo, es cuando la persona
viene a Cristo con una barrera. Viene así, con una barrera entre él y entre Cristo. No viene con una disposición a escucharle, sino viene predispuesto. ¿Sí me hago entender qué es cuando uno viene predispuesto? Le voy a poner un ejemplo. Un cristiano, ¿cierto? Un creyente que ha creído en la verdad, que sabe que Jesús es la verdad, que Cristo es la verdad, y que solo a través de Cristo hay vida y hay salvación. Amén. Y que todo lo que está al resto es mentira. Entonces, este cristiano en su corazón tiene grabado que Cristo es la verdad. Amén. Amén. Bueno, cuando a esta persona le presentan una mentira, ya esta persona está predispuesta a rechazarla, a decir, eso no es verdad. Sí, porque yo sé que la única verdad es Jesús. Es como cuando un cristiano, un creyente, le dicen, bueno, para que te vaya bien en el día, tienes que levantarte temprano, con el pie derecho, tienes que hacer estas cosas como de agüeros, para que te vaya bien. Un cristiano, ¿qué hace en ese momento? Cuando le dicen esas ofertas, no sé si a ustedes las han hecho, cuando dicen, mire, para que te vaya bien, para que las cosas te salgan bien, tú tienes que hacer estas cosas, agüeros. El cristiano, como ya sabe que eso es una mentira, de una vez que la rechaza, porque sabe que eso no es verdad y que su corazón está ¿qué? Guardado contra eso, está como dispuesto a rechazar eso. ¿Cierto que sí? ¿O no? Ahora, una persona que en su corazón no tenga la verdad, sino que realmente su corazón está inclinado a la mentira, esta persona es lo mismo. Ahora, en este sentido, le hablan de Cristo, pero su corazón no está abierto a Cristo, sino su corazón está más inclinado a la mentira y a la verdad. Por eso, cuando le hablan de la verdad de Cristo, ¿qué hace? Se opone a la verdad de Cristo, se opone a la enseñanza de Cristo, se opone a la Escritura, porque para él Cristo no es suficiente, la palabra no es suficiente, sino que hay otras verdades supuestamente más por encima de esto. Entonces para él más bien se opone a esto y más bien cree en otras cosas. Es el ejemplo, digamos, cuando una persona le presenta la palabra del Señor, ¿cierto? Le presenta la Biblia, le leen la Escritura, pero él puede decir, sí, esa es la Escritura, esa es la palabra, pero yo la hago a un lado y más bien decido creer en otra cosa. La palabra no es suficiente para mí, yo dudo de la palabra, y esto es oponerse a la verdad. Y por eso digo, cuando una persona se opone a la verdad o restringe a la verdad, es como poner una barrera. Y hagamos memoria, es como cuando usted ve una represa de agua, ¿cierto? Y a esta represa se le pone ¿qué? Un muro de contención para que esa agua no fluya, o para que esa agua no corra. Lo mismo, cuando en el corazón de una persona hay una barrera, pónganme atención, hay una barrera contra la verdad de Cristo, esa verdad y esa palabra no fluye, sino que esta persona se opone a la verdad y por eso la verdad no fluye en esta persona. Por eso esta verdad no convierte el alma de esta persona, porque la persona está predispuesta a contrarrestar la verdad de Cristo. Amén. Hay una barrera en su corazón a la verdad de ¿quién? A la verdad de Jesús. Y por eso la palabra no obra en ¿quién? En esta persona. Esa es la gran diferencia entre una persona realmente que
acude a Cristo ¿con qué? Con disposición. Que acude a Cristo ¿con qué? Con interés. Que acude a Cristo ¿con qué? Con hambre y con sed, ¿cierto? ¿Por qué? Porque una persona acude a Cristo con hambre y con sed. ¿Por qué acude con disposición? Porque sabe qué pasa en esta persona. Esta persona sabe que la palabra del Señor convierte el alma y el corazón. Que la palabra es vida, que necesita de ella y la deja fluir y cree en ella, está dispuesta para ella. Pero cuando no, pone una barrera, ¿cierto? Pone una barrera entre Cristo y pone una barrera entre su corazón. Ahora vamos a mirar como segundo punto. Vamos a mirar, pero bueno, antes de esto vamos a mirar algo sobre estos dos grupos. Entonces estamos hablando que estos dos grupos, uno es los fariseos y los otros son ¿qué? Los saduceos. Estos grupos, los saduceos y los fariseos, tenían muchas cosas en común, pero también tenían muchas cosas que los dividían y que los separaban. Digamos, los fariseos eran conocidos por personas separatistas radicales. ¿Qué es una persona separatista y radical? Los fariseos eran personas separados o apartados ¿de qué? De los pecadores, apartados ¿de qué? De la vida social, apartados ¿de quién? De los enfermos. O sea, ellos se habían apartado y estaban aislados de todas las personas. Ellos no se contaminaban y no se mezclaban con nadie, sino ellos decían, debemos estar apartados ¿de quién? De todas estas personas. Amén. ¿Sí estamos poniendo atención o no? Ellos creían, los fariseos creían en... ¿Saben que los fariseos creían en los ángeles? ¿Sí o no? Los fariseos creían en el Espíritu. Los fariseos creían en la resurrección de los muertos. Ahora los saduceos eran diferentes. Aunque estos dos creían en la palabra del Señor, creían que había un Dios y creían que había una ley, los saduceos, ellos no eran separatistas, sino los saduceos se mezclaban con todas las personas. Mientras los fariseos creían que el mezclarse con las personas o con los pecadores era pecado, los otros creían que eso no era pecado, que se podían mezclar y estar con las otras personas. O sea, ellos no eran separatistas. Mientras los fariseos creían en los ángeles, en el Espíritu y creían en la resurrección de los muertos, los saduceos no creían en ninguna de las cosas de ellos. Ellos no creían que habían ángeles, ellos no creían en espíritus y ellos no creían en la resurrección de los muertos. Esto armaba contienda entre ellos. Estas doctrinas y estas enseñanzas armaban contienda entre ellos y se peleaban. Pero aquí se pusieron de acuerdo para tentar a Jesús. A pesar de que ellos no compartían esto, pero cuando fueron contra Jesús, se pusieron de acuerdo para tentar a Jesús. Porque los dos estaban en una cosa de acuerdo. Ellos creían en tantas verdades, tal vez, que ellos creían, pero no creían que Jesús era ¿quién? El Mesías, o que Jesús era el Hijo de Dios, o que Jesús era ¿quién? Dios mismo. ¡Qué grave error! ¿Cierto? Por eso yo digo que
muchas personas en cierta manera pueden decir, claro, yo creo que hay un Dios, yo creo que existe la Biblia y yo creo en algunas verdades de la Biblia, pero me cuesta creer y confiar que Cristo es mi Señor y mi Salvador. Sí, yo puedo creer en la Biblia, pero no me quiero someter ¿a quién? No me quiero someter a Cristo. No me quiero someter a la voluntad de Cristo. No me quiero someter al señorío de Cristo. No me quiero someter a sus enseñanzas. Yo vivo mi cristianismo como a mí me dé la gana. Yo vivo mi cristianismo como a mí me plazca. Yo oro como yo quiera, no como el Señor lo dice. Mire, mientras Cristo no había venido y los había denunciado y había puesto el dedo sobre su llaga, ellos eran amigos de Jesús. Ellos creían que sí, pero cuando Jesús vino y los reprendió, dijo, no, ya es enemigo de nosotros. Así mismo pasa con muchas personas. Ellos pueden ser amigos de Jesús, yo creo en Jesús, y sí Jesús, y claro, gloria a Dios. Pero cuando Jesús viene y le dice, mire, tu forma de vivir como cristiano es pecaminosa. Así como estás viviendo no es la manera correcta. Esa persona se enoja contra Jesús, se enoja contra Cristo. Porque ella quiere que Jesús la acepte y vivir para Jesús de su manera como ella quiere vivirla. Pero no es como ellos quieren, sino es como Jesús lo ha ordenado. Amén. Entonces sí vemos cómo estas personas se oponen a la verdad. Son personas que se oponen a Cristo. Son personas que se oponen a la verdad de Cristo. No están dispuestas a recibir la verdad de Cristo, a enseñar la verdad de Cristo, sino que a su propia forma y a su propia manera. Y obviamente podemos decir, esto eran los fariseos y los saduceos, sí, pero si vemos hoy en día, es lo mismo con muchas personas, dentro supuestamente del cristianismo. Ahora vamos a mirar la segunda señal, o el segundo comportamiento. Odian la verdad. Primero vemos, se oponen a la verdad, y la segunda es, odian la verdad. Odian la verdad. Y vamos a mirar, y dice, entonces dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que le mostrase señal del ¿qué? Del cielo. Señal del cielo. Mire, la petición de ellos ante Jesús, ¿cuál era? ¿Para qué vinieron ante Jesús? Para tentarle, pidiéndole ¿qué? Una señal del cielo. Como lo dije al comienzo, vinieron ellos a Cristo para decirle, Señor Jesús, queremos que perdone nuestros pecados. Señor Jesús, queremos que tú nos conceda vida eterna. Señor Jesús, venimos para adorarte y venimos para glorificarte. Señor Jesús, venimos porque tú eres el Rey, digno de honra y de la gloria y de la alabanza. Y aquí están nuestros corazones y nuestras vidas. Oh, ten misericordia de mí. No. Ellos vinieron resistiendo a Cristo y odiando la verdad. Porque ellos no vinieron por la verdad. Ellos no vinieron hambrientos y sedientos de la verdad, sino ellos vinieron pidiendo una señal ¿de qué? Del cielo. Y cuando miramos una señal del cielo, es una señal extraordinaria. Ellos querían una señal extraordinaria. Tal vez, Señor, que el cielo se parta, que ahorita se oscurezca, o que ahorita aparezca una señal grandiosa en el cielo y que nos confirme que tú eres el Cristo. Esas son las personas que buscan a Cristo solo a través de ¿qué? A través de señales, a través de milagros, pero no a través de la fe, no a través de la palabra.
Y estas mismas palabras nosotros las miramos en 1 Corintios 1:22. Cuando nosotros leemos 1 Corintios 1:22, mire lo que nos dice el apóstol Pablo, dice: porque los judíos piden ¿qué? Señales, y los griegos buscan ¿qué? Sabiduría. Aquí vemos al apóstol Pablo predicando a una iglesia en Corinto, y esa iglesia estaba dividida, o habían dos grupos, los dos grupos que siempre han existido: el grupo de ¿qué? De los judíos, y el grupo de los ¿qué? De los gentiles. Y Pablo se para a predicar delante de ellos, y Pablo predicaba la palabra, y Pablo enseñaba la palabra, pero para los judíos esa palabra no llegaba a su corazón, y para los gentiles tampoco era importante, era pesada, era una palabra que para ellos no era gustosa. Y le exigen y le piden a Pablo. Los judíos levantan las manos, digamos, y dicen: Pablo, no queremos que nos enseñe la palabra. No queremos palabra, Pablo. No queremos que nos enseñe de Cristo. ¿Sabe qué queremos que nos enseñe? Que nos muestre. Muéstranos señales, Pablo. Queremos ver milagros. Queremos ver sanidades. Queremos ver show. Queremos ver algo que nos impresione, Pablo, porque la palabra nos aburre, nos duerme, nos cansa. Queremos algo, Señor. Pero mire, cuando la persona viene dispuesta a la palabra, se deleita en ella, se deleita en la enseñanza de Cristo, se deleita gozándose y escuchando al Señor. Pero cuando la persona viene predispuesta, no, yo quiero ir, pero para ver milagros. Pero cuando no suceden milagros, dice: no, ahí no estaba el Señor, ahí no estaba Cristo, porque no se manifestó, no hubo algo extraordinario. ¿Y quién es tú? ¿Quién soy yo para exigirle a Cristo? Muéstrame para creer. Y así son los hipócritas. Le exigen a Cristo: muéstrame una evidencia para creer. Yo quiero un lugar donde haya evidencias para yo creer. Y entonces los gentiles dijo: no, nosotros no queremos milagros, nosotros queremos sabiduría. Nosotros queremos que nos hable como los filósofos, que nos hables bien intelectualmente. Pero Pablo, ¿qué dijo? Pero nosotros predicamos ¿a quién? A Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y yo me impresiono y le doy gracias al Señor, porque Pablo no se dejó presionar contra la pared y dijo: no, como ellos exigen milagros y los otros exigen sabiduría, entonces me toca acomodarme a ellos. Pero Pablo dijo: no me acomodaré a ellos, porque yo soy enviado por Cristo y mi mensaje es Cristo. Yo no me voy a acomodar aquí al uno al otro, yo tengo que acomodarme como el Señor, porque los milagros no convierten y la sabiduría tampoco convierte. El único que tiene poder para convertir a un creyente, convertir a un pecador, que es el poder de Cristo. Yo les puedo hacer milagros, yo les puedo hacer show, yo les puedo hacer una tarde bien bonita, una fiesta bien bonita. Yo les puedo hacer un rato de compartir, pero eso no los va a convertir. ¿Sabe qué es lo único que nos convierte? Dijo Pablo. Cristo es el único que nos convierte. Y por eso a Cristo es que yo les debo predicar y les debo enseñar de Cristo. ¿Cierto? Amén. Pero esto es lo que lamentablemente las personas buscan. No buscan a Cristo, sino que buscan
el milagro de Cristo. No buscan la palabra de Cristo, sino buscan es la dádiva de bendición para ellos. Bueno, hermanos, entonces vamos a mirar como tercer punto, se alejan cada vez más de la verdad. Se alejan cada vez más de la verdad. Pero mire que aquí, como para completar el segundo punto, yo me impresiono cómo estos hombres vienen pidiendo señal a Cristo, señal del cielo, y para ellos no era suficiente. ¿Acaso las señales que Cristo había hecho? Nosotros hace 8 días miramos qué señal hizo Cristo. ¿Alimentó a cuántas personas? A 4,000 personas, fuera de niños y fuera de qué? Fuera de las mujeres. Antes había alimentado a cuántos? A 5,000, fuera de niños y fuera de mujeres. Y si ellos querían ver más señales, cuando Cristo nació, hubieron señales del cielo. ¿Cuáles señales sucedieron? Hubo una estrella que alumbraba en el cielo y que anunciaba dónde había nacido ¿quién? El Salvador. Inclusive hubo otra señal muy grande y maravillosa. ¿Sabe cuál? Dicen que bajó una corte celestial de ángeles y cantaban y daban gloria al Señor. Otra señal, imagínense, Cristo nació por obra y gracia del Espíritu Santo. Hermanos, y las cientos y muchas señales que había hecho Cristo, que aún, ¿sabe qué nos dice Juan? Si aún todas ellas se escribieran, dice, no habría un libro donde yo pudiera escribirlas todas. Mas sin embargo, para ellos, todas esas señales no eran suficientes para ellos. No eran suficientes para ellos. ¿Qué más señal querían entonces? Mire, si Cristo les hubiera concedido una señal del cielo, además, ¿sabe qué será que se hubieran convertido? No se hubieran convertido. Si Cristo les hubiera concedido otra señal del cielo, que ellos hubieran seguido tercos, incrédulos. Porque estas personas que buscan señales para seguir a Cristo, su corazón nunca se sacia. Estos corazones siempre están duros, buscando y buscando señal, y nunca se van a saciar de esta manera. Pero ¿sabe? Un corazón contrito y humillado, al llamado de Cristo responde y se convierte. Y no necesita que Cristo le confirme con señales, sino que simplemente cree porque debe ¿qué? Porque debe creer. ¿Cuál es la señal que una persona debe buscar realmente en Cristo? Que haya nacido de nuevo, Señor. Mire, si una persona, o si el propósito, o si la intención de una persona de buscar a Cristo no es por una intención buena de santidad y de justicia, está grave, es gravísima. Sino que la intención de esta persona de buscar y acercarse a Cristo es para satisfacer sus deseos pecaminosos, créame que realmente ahí sí estás en un grave error. Si una persona, la intención de buscar a Cristo es para que Cristo satisfaga sus malas intenciones por propósitos terrenales, está que gravemente. Pero cuando una persona busca a Cristo realmente por un crecimiento espiritual, por un perdón de pecados, por conocerle más, por amarle más, por glorificarle más, porque quiere ser transformado a la imagen y semejanza de Él, esto sí es una buena intención. Y esta intención y esta necesidad sí la suple ¿quién? Sí la suple el Señor.
sí la suple el Señor. Amén. Yo les puedo decir, yo busco y uno debe buscar al Señor. Señor, concédame un conocimiento más en ti. ¿Y qué hace el Señor? Claro, porque Él está orando de acuerdo a la voluntad de ¿quién? De Dios. Señor, concédame arrepentimiento, concédame perdón de pecados, concédame santidad, concédame justicia, concédame ser un hombre correcto en cada área de mi vida. ¿Qué cree que contesta Cristo a esa señal realmente? Claro, porque por esto es lo que deben buscarme las personas. Pero qué terrible cuando a las personas no se les pasa esto por la cabeza, sino mi intención es, Señor, la tierra, lo terrenal, lo material. Eso sí, Señor, por eso lo busco. Y lamentablemente, en la gran mayoría de las iglesias esto sucede. Se dejan presionar ¿por quién? Por el oyente. Porque no están convencidos realmente a quién deben servir. Pero uno tiene que reconocer que la persona debe buscar a Cristo ¿por quién? Por la justicia. Y las demás cosas vendrán ¿por qué? Por añadidura. Entonces, la tercera es: se alejan cada vez más de la verdad. Se alejan cada vez más de la verdad. Primero, resisten a la verdad. Después, odian la verdad. No quieren la palabra, sino quieren ¿qué? Lo material. No quiero tu palabra, Señor, sino yo quiero es lo terrenal. Odian la palabra. Y la tercera es que cada vez se alejan más de la verdad. Y miren lo que nos dice el texto. El versículo 2. Mas él respondió y le dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócrita, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo? Mas la señal de los tiempos no la podéis. Amén. Y mire, si nosotros le preguntáramos, y por eso me doy de cuenta, yo me entristezco muchas veces cuando uno habla con cristianos y uno le pregunta a los cristianos o a las personas que dicen ser de Dios, bueno, hablemos de política y saben de todo, política. Hablemos de fútbol, hablemos de modas, hablemos de este mundo y se saben todo el conocimiento de este mundo. Y eso saben de todo. Ahora, hablemos de Dios. Hablemos de Cristo. Hablemos de las doctrinas de Cristo. Hablemos de su persona y hablemos de su obra. Hablemos de su evangelio. Inclusive le dice uno: ¿sabes qué significa el evangelio? ¿Sabe por qué Cristo murió? ¿Sabe qué significa la redención? ¿Sabe qué significa la justificación? ¿Sabe qué significa la expiación y la propiciación por los pecados? ¿Sabe qué significa todo lo que Cristo hizo? No, pero sí sabes del mundo, ¿verdad? Eso sí sabes, ¿verdad? Sabe distinguir todos los tiempos, sabe distinguir todas las cosas de este mundo. Eres tan lleno del conocimiento de este mundo, pero de Cristo no sabes nada y te llamas cristiano. Dice que eres cristiano cuando sabes todo, pero te cuesta conocer a Cristo. ¿Sabe por qué sucede esto? Porque estas personas están más interesadas ¿en qué? En el mundo. Estas personas están más interesadas en los de aquí, pero no están interesadas en Cristo. Si estuvieran interesadas en la verdad, crecerían en la verdad, amarían la verdad, buscarían la verdad como plata y como tesoros. Escarbarían y escarbarían y su intención cada día diría: necesito conocer y saber más de mi Señor. Pero como cada día ellos están aprendiendo más del mundo y menos de la verdad, más del mundo, menos de la verdad. ¿Y sabe qué pasa? Eso los aleja y los aleja
y los aleja cada día más de la verdad. Porque cada día el estar más comprometidos con este mundo, eso hace que se alejen y se alejen y se alejen hasta que terminan ¿qué? Alejándose por completo totalmente. Porque la verdad no les interesa. Cristo no les interesa. Porque su corazón y su interés está ¿dónde? Aquí. En el mundo. Aquí. Nace esto. Y nosotros realmente lo podemos ver, ¿cierto? Uno empieza a ver cómo las personas empiezan a alejarse, empiezan a decir, este domingo no voy, el otro domingo tampoco, y el otro tampoco, y el otro hasta luego, ya, porque para ellos el domingo es más interesante, para ellos para otra cosa, pero no para conocer la verdad. Y esto es tan riesgoso y tan peligroso que la persona termina ¿qué? Totalmente muerto en el mundo, porque no están interesadas en ¿qué? En la verdad. Por eso Cristo les dijo, hipócrita, porque sabéis más distinguir los tiempos atmosféricos, pero los tiempos de Dios y las cosas de Dios no las sabéis. No las sabéis porque no te interesan. ¿Sí? Y digamos, imagínense, nosotros sabemos que, imagínense que nosotros sabemos estos tiempos tan difíciles que están, ¿cierto que sí? Los tiempos cada día están más difíciles, los tiempos cada día más peligrosos, la maldad cada día más peligrosa, el pecado cada día más abunda, cada día nos acercamos más hacia el fin, cada día nos acercamos más a la venida de Cristo. ¿Y sabe qué pasa? Que los cristianos no están ¿qué? Preparados para eso. Simplemente viven y viven y viven pensando que tal vez Cristo no va a regresar nunca. Pero un cristiano que sabe que está cerca de la venida de Cristo, está como despierto, como dice Cristo, ¿verdad? Como dice el Señor, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo, porque ya la noche está ¿qué? Avanzada, y la noche está avanzada y el día se ¿qué? El día se acerca. Un cristiano que sabe que el día se acerca, que la mañana se acerca, ¿cómo debe estar? Preparado para los tiempos que tenemos. Pero estos tiempos tan difíciles que tenemos y que se acercan, donde la maldad, donde cada día el pecado avanza y donde la iglesia cada día se enfría más, y más sin embargo, el cristiano vive como relajadamente, aún se sigue comprometiendo y conociendo más de este mundo y no preparándose para la verdad. Imagínese el día que venga el Señor. Yo me imagino ese día, cómo será el asombro de muchos, ¿verdad? Cómo será el asombro de aquellos que creerían que estaban viviendo conforme al Señor y el Señor les diga, yo nunca los conocí. Eso va a ser muy tenaz, ¿no? ¿Tú creías que como estabas viviendo para mí? No estabas viviendo para mí. Porque un cristiano realmente que ama al Señor, que ama la verdad, cada día se parece más ¿a quién? A Cristo. Ahora, ¿cómo podemos ver esto? Si una persona, ¿cómo puede mirar esto? Si una persona dice, mire, yo soy cristiana, supuestamente, pero mi comportamiento cada día es más como el mundo, más mundano. Yo cada día me parezco más al mundo. Cada día me mezclo más con el mundo. Cada día yo veo que me estoy alejando de la verdad. Esto quiere decir que este cristiano, o supuestamente cristiano, se está como apartando ¿de qué? De la verdad. Pero este cristiano dice, ahora otro cristiano dice, no, mire,
yo cada día me doy de cuenta que yo estoy creciendo más en santidad, que yo estoy creciendo más en justicia, que yo estoy creciendo más en temor y en temblor para con el Señor, que yo cada día me parezco más a Cristo, veo una vida transformada. Esto quiere decir que esta persona, Dios está haciendo una obra en su corazón. Pero si no es así, ojo, porque te estás apartando y te estás apartando, te estás apartando. Cuando no hay una obra de santificación, de regeneración, de conocimiento y de verdad en su vida y en su corazón. Amén. Esto es lo que Jesús le estaba diciendo a estos fariseos hipócritas, que no mostraban frutos dignos de arrepentimiento. Y ahora, como último punto, vamos a mirar, son abandonados por la verdad. Amén. ¿Son qué? Abandonados por la verdad. Son abandonados por la verdad. Y dice el versículo número 4: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta que Jonás. Y dejándolos, se fue. Entonces vemos cómo el Señor los abandone, cómo el Señor los deja. El Señor los deja y se va. Entonces, como son personas, y como eran personas, y como eran grupos que no querían nada con la verdad, que se oponían a la verdad, que odiaban la verdad, y que cada día se querían apartar más de la verdad, estas personas son llamadas por Dios, llamadas por Cristo, generación ¿qué? Generación mala. No quieren nada conmigo. Cristo no los puede llamar por otra manera. Cristo no los puede llamar mis discípulos. Cristo no los puede llamar mis hijos. Cristo no los puede llamar hambrientos y sedientos. Cristo no los puede llamar personas dignas de honra, sino Cristo los llama por lo que se deben llamar. ¿Cómo les dijo? Personas que generación mala y generación adúltera. Hermanos, miren, cuando Jesús se refiere a personas como sus discípulos, ¿qué es lo que nos dice Juan 8:31? ¿Qué nos dice Juan 8:31? Miren lo que nos dice. Cuando Jesús se refiere a personas como discípulos. 8:31. Sí, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cómo le dice Jesús a aquellas personas que permanecen en sus palabras? ¿Cómo se merecen llamar? Discípulos. Jesús se refiere a las personas discípulos cuando permanecen en ¿qué? En la verdad, cuando viven en la verdad, cuando se comprometen con la verdad, cuando aman la verdad, cuando aprecian la verdad. Y cuando le dicen Juan 10:27, miren lo que dice Juan 10:27. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Jesús llama a personas mis ovejas cuando ¿qué? Cuando sus ovejas oyen su ¿qué? Su voz. Una persona que oye la voz del pastor, esta persona, el pastor la llama mi oveja. Y cuando Dios o Jesús llama a las personas hijos, es porque le han recibido y le han creído en él. Amén. Pero cuando es diferente, ¿cómo lo llama el Señor? Fariseos. Digamos en Juan 8:39, mire cómo Juan 8:39 lo llamó. Le dice: respondió Jesús y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si vuestro padre es Abraham, las obras de Abraham harías. Pero
pero ahora procuráis matarme a mi hombre que os ha hablado la verdad, el cual he oído a Dios, no hizo esto Abraham. ¿Y saben cómo le llamó Jesús en este capítulo? ¿Hijos de quién? Del diablo, les dijo. Porque vosotros no me queréis oír. Vosotros no me queréis oír, les dijo. Ustedes son hijos de qué? Del diablo, hijos de ira. Así llama Jesús a todos aquellos que no quieren nada con él. Hijos de ira, hijos del diablo, hijos de las tinieblas, hijos de desobediencia, y les llama malos. Porque no quieren ¿qué? Nada con él. Y los que quieren apreciar su verdad, ¿cómo lo llama? Discípulos, hijos. Mire cómo nos dice la palabra en Salmo 17. Mire lo que nos dice Salmo 17. Amén. El Salmo 9:17 nos dice, 9:17 dice: los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Y por eso le dice generación mala. ¿Y cuáles son los peligros? Que el Señor los ¿qué? Los aleja, y el Señor ¿qué? Los abandona. ¿Y cómo malos llamó Cristo? Adúlteros, ¿cierto? Generación mala y adúltera. ¿Qué es una persona adúltera? Es una persona que tiene una relación o que tiene un compromiso con alguien, pero que no le es fiel, que no es comprometido, que no le honra, que no le respeta. Y por eso la palabra era a fariseos y a saduceos, como lo dije al comienzo. Los fariseos y los saduceos, en cierta manera ellos decían que tenían un compromiso con Dios, que ellos eran hijos de Dios, que Dios era su Padre, que Dios era su Señor, pero ¿lo respetaban? No lo respetaban. ¿Lo honraban? No lo honraban. Lo traicionaban, le eran infieles. No le buscaban, no le adoraban, no le glorificaban, pero sí decían que creían ¿en quién? En Dios. Y por eso Jesús les dice malos y adúlteros, porque dicen que aman a Dios, pero no lo aman, sino le son infieles, le son adúlteros con otros señores. Aman al pecado, aman al diablo, le sirven al pecado y le sirven al diablo, y dicen que también son hijos de Dios. De ninguna manera. Ustedes son malos y adúlteros, generación mala y adúltera, porque dicen que aman a Dios, pero no le buscan, ni le honran, ni le glorifican como Él se merece ser honrado y glorificado. Por eso la palabra nos dice: Dios es celoso y Dios demanda todo nuestro amor. ¿Cuál es el mandamiento? Amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Sobre todas las cosas. Con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu espíritu, con todo. Dice, todo tiene que dármelo a mí. Todo tu amor, toda tu honra, toda la gloria debe ser para mí. Usted no puede tener ¿qué? Otro Dios aparte de mí. Ni si tienes otro Dios aparte de mí, eres malo y adúltero, dice. ¿Cierto? Por eso, en nosotros decir que somos cristianos y que honramos a Dios, debemos ¿qué? Honrarlo solo ¿a quién? A Él. Amén, ¿cierto? Solo a Él. Y debemos demostrar nuestra fidelidad ¿para quién? Para Él. No sé si ustedes han leído Malaquías 1, 6, 8. Leámoslo un momentico, ¿sí? Leámoslo un momentico. ¿Amén? ¿Ya lo tenemos? ¿Ya lo tienen? ¿Sí?
Dice el Señor, el Hijo honra al Padre y a su Señor. Si pues yo soy su Padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy su Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué te hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y decís, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa del Señor de Jehová es despreciable. Y cuando ofrece animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo asimismo? Cuando ofreciese al cojo, al enfermo, ¿no es malo? Presentadlo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Tremendo regaño y exhortación que Dios le hace aquí a Israel, ¿cierto? Le dice, tú dices que yo soy tu padre y tú dices que yo soy tu Señor, demuéstremelo. Pero usted dice, pero no me honra. Dice, ¿cómo no te hemos honrado? Dice, cuando me ofrecen pan inmundo, cuando me ofrecen sacrificio inmundo, cuando me ofrecen alabanza inmunda, servicio inmundo, adoración inmundo, contaminada. Cuando me dan las obras, dice, porque el animal que tú me das y el pan que usted me ofrecen es las obras. Es lo más contaminado. Cuando me traen un animalito, me traen el más flaco, me traen el que ya no sirve para nada. Dice, ve y dale eso a tu príncipe, ve y dale eso a tu jefe, a ver qué le dice. ¿Acaso no te lo devuelve? Y yo que soy tu Dios, más que tu padre, más que tu amo, ¿no me debes dar mejores cosas? Pero usted me ofrece lo peor, y tu tiempo es el peor de los tiempos. Dice, ¿cómo puede decir que yo soy tu Señor? ¿Cómo puede decir que yo soy eso? Igualitico a la mayoría de los cristianos hoy en día, ¿no? Él es mi Dios y mi Señor. Pero ni siquiera le honran, ni le sirven, ni le glorifican, ¿cierto? No le buscan de una manera así. ¿Qué tal? Como dice el Señor, ¿qué tal si a tu Señor tú le llegaras así, con el tiempo ahí, de esa manera despreocupada, de esa actitud irreverente? Y me dices que yo soy tu Señor. Qué terrible, ¿no? Y por eso dice Cristo, esta generación mala las dejó, y dice, y la verdad las deja, la verdad los abandonó. La persona debe considerar y debe entender que esta manera de llevar una vida supuestamente cristiana no es aprobada por ¿quién? Por Dios. No es aceptada por Dios. Y le dice, ¿saben cuál es la señal que les voy a dar a ustedes? La señal del profeta Jonás. Esa es la única señal que les daré. ¿Cuál era la señal del profeta Jonás? Que Jonás, que así como Jonás fue llevado en un vientre del pez al fondo de la mar, así Jesús también iba a morir. Y así como Jonás al tercer día fue sacado de ahí, así Jesús al tercer día iba a abandonar ¿qué? El sepulcro. Y así como Jonás salió de ahí y proclamó la palabra del Señor, así Cristo se levantó y proclamaría la victoria. Pero que a la predicación de ¿quién? Que a la predicación de Jonás, ¿qué pasaron con los de Nínive? Se arrepintieron a la predicación de ¿quién? De Jonás. ¿Y cuál fue la predicación de Jonás? Arrepiéntate porque Dios vendrá a castigarlos. Y si no se arrepienten, el Señor los condenará. ¿Y qué hicieron los de Nínive? Se arrepintieron todos. Pero aquí está más que Jonás. Estoy yo, dice el Señor. Y Jonás no les hizo señales. Y Jonás no les hizo ninguna obra. Y Jonás simplemente les predicó y les dijo, ustedes verán si creen o no creen. No les voy a dar ninguna señal. Simplemente deben ¿qué? Creer. Y ahora ellos se arrepintieron. Y a ustedes les he dado cientos de señales. Y ahora les voy a dar la señal de mi muerte y de mi resurrección.
la mejor señal. Y esa es la mejor señal para hoy todas las personas. Que Cristo se hizo ¿qué? Hombre. Que Cristo, el Dios, se encarnó. Que cumplió toda la justicia, toda la ley. Que murió, fue crucificado, pero que ha resucitado y está ¿qué? A la diestra de Dios Padre. ¿Cree que no es una señal suficiente para nosotros creer? Claro que sí. Amén. Esa señal debe convencer nuestros corazones. ¿Cómo no nos va a convencer de que Cristo haya resucitado? De que Él haya vencido la muerte, de que Él haya subido a los cielos. ¿Cómo no nos puede convencer? Amén. Y creer. ¿Para qué le pedimos más señal al Señor? Y hoy cristianos andan siguiendo pidiendo señales, confirmaciones, buscando lugares donde hayan señales. Pero yo le digo, pero es que ¿qué más señal busca usted? La señal de Cristo, que se hizo hombre, que murió y resucitó. ¿Qué más señal debe usted ver para creer? ¿Necesitamos otra señal? No. Simplemente, ¿qué debemos hacer? Creer en Cristo, en que Él murió y resucitó por nuestros pecados. Ahora, ¿qué pasa si no creemos en esa señal? Simplemente seremos una generación mala y perversa. ¿A dónde? Con un destino a la condenación. Hermanos, Cristo no está ofreciendo un buen final y Cristo no está ofreciendo un final alentador para los hipócritas y creyentes falsos que no le buscan de una manera correcta, sino que les ofrece un final muy lamentable. Pero para aquellos que creemos y que le servimos con entrega y compasión, el Señor sí nos ofrece y nos alienta con un final glorioso y bendecido para siempre. Amén. Amén. Bueno, entonces vamos a darle gracias al Señor y vamos a ponernos de pie, vamos a bendecir su nombre, vamos a glorificar su nombre, vamos a darle gracias por esta preciosa y bendita tarde que